Siguiente. Como ustedes pueden ver, nuestro mundo está rodeado de puros documentos. Siguiente. 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 A ver. Aquí, por ejemplo, hay una persona que perdió su carro. ¿Me permite el micrófono? Aquí podemos observar que hay una persona que ha perdido su carro. ¿Y por qué? Porque falsificaron sus documentos. Siguiente. En esta imagen podemos observar que hay una señora que perdió su casa. De igual forma, porque falsificaron sus documentos. Siguiente. En este caso, se desapareció su hija, ¿no? de una madre. ¿Por qué? Porque también falsificaron los documentos. Adelante. Siguiente. 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 Como ustedes pueden observar, todo está relacionado a documentos. Desde que uno nace, siguiente por favor. Como ustedes pueden observar en esta figura, siguiente, primero tiene partida de nacimiento, vestido, alimentación, siguiente, sus vacunas, sus evaluaciones, sus historias, siguiente, luego la matrícula, libreta de nota, siguiente, títulos, certificados, diplomas, hoja de vida, contratos, recibos, certificado de trabajo, DNI, fotocheck, carnet universitario, seguro, licencia de conducir, de portar armas, pasaporte, visa, partida de nacimiento, partida de matrimonio, perdón, y por último, ¿no?, el testamento, certificado de difusión. Como ustedes pueden observar, todo se relaciona con algún tipo de documento. Los documentos pueden ser falsificados. ¿Sí? Ahí un momentito, por favor. Yo quiero aprovechar este momento para hacer una consulta a ustedes. ¿Ustedes creen que existe algún documento que no pueda ser falsificado? No existe, señores. Todo documento es susceptible de ser falsificado. Adelante. De igual forma, los vehículos también adquieren diversos documentos, contrato de compraventa, tarjeta de propiedad, SOA, revisión, en fin, una serie de documentos. Siguiente. Siguiente, señor. Siguiente. A ver, señores, antes de continuar, hace un momento el comandante Atao, el expositor que me han antecedido, dijo el general Bueno, habló sobre la identificación de las personas. Para mí es muy importante que cada uno de ustedes conozca bien el DNI antes de avanzar con la exposición. Yo quería
que ustedes usen o saquen su DNI, por favor, para darle algunos alcances y ustedes puedan identificar un DNI. El DNI cuenta con diversos dispositivos de seguridad. Yo les voy a enseñar en estos momentos a identificar tan solo con la vista, sin usar ningún instrumento óptico. El DNI cuenta con un hilo de seguridad al igual que los billetes. Si ustedes ponen el DNI ahí donde hay una luz fuerte, van a poder observar en el margen derecho un hilo de seguridad de forma vertical, igual que los billetes. En el margen derecho hay un hilo que recorre el documento de forma vertical. También existe en el documento una marca de agua, que es el escudo. Eso se ve también a trasluz. Esos dos dispositivos de seguridad los pueden ustedes ver a trasluz. Ahora, si tenemos esas dos características, tan solo esas dos características, podemos determinar que el receptor del documento es auténtico. Pero ¿qué pasa? Hoy generalmente en el Departamento de Grafotecnia nos llegan cantidades de DNI no falsificados, sino adulterados. Y una de las formas de detectar si el documento está adulterado o no, en el caso del DNI, ustedes van a ver donde está la fotografía, unas líneas oscuras, unas líneas que cruzan la imagen del titular. Cuando este documento generalmente es adulterado cuando sustituyen la imagen del titular, o sea, la fotografía del titular. Erradican esa foto primigenia y sustituyen por la imagen de la persona que va a hacer uso de ese DNI. Y una de las formas de detectar es justamente cuando se interrumpen esas líneas y no cruzan la imagen del titular, es porque la imagen primigenia ha sido erradicada y ha sido sustituida por otra. A ver, siguiente, por favor. Aquí vamos a poder observar algunos documentos. Un documento auténtico, una de las características del documento auténtico es la calidad de su impresión. Tiene buena calidad de impresión, tiene buena nitidez. El documento falsificado generalmente es hecho con esas máquinas caseras, que es conocida como inyección a tinta. Aquí vamos a poder observar algunas de las características. Adelante. Ahí nos vamos un momentito, por favor. Ahí. Todo documento, por lo general, nosotros le llamamos es papel fiduciario o receptores, es un documento opaco a la luz UV. Como ustedes pueden observar, una de las formas de detectar la adulteración, en este caso una licencia de conducir, ha sido este documento ha sido expuesto a la luz UV y ustedes pueden observar los bordes de la imagen, ¿no? como una luz resplandeciente. Eso es porque la imagen primigenia ha sido erradicada y ha sido sustituida por la imagen que ustedes ven actualmente. Siguiente, por favor. Aquí vamos a poder observar algunas de las características del DNI. Siguiente. Ese es el escudo que le digo que se ve a trasluz, pero se debe de ver así, como acá, no así.
Ese escudo no puede ser visto así, a simple vista, con luz directa. ¿Por qué? Porque está en la masa de papel. Solo se ve a trasluz. Siguiente. Otra de las características es el texto de identidad. Pero ese texto de identidad es con la incidencia de la luz UV. Siguiente. A ver, ahí un momentito. Como ustedes han podido observar, para hacer el examen de un documento se requiere instrumental óptico y luz forense. Pero yo le he dado 3 características que pueden ser fácilmente visualizadas sin ningún instrumento óptico y el empleo de la luz UV. Ahora, siguiente. Los tipos de exámenes que realiza el Departamento de Grafotecnia es la autenticidad o falsedad de firmas, autoría de firmas, procedencia, autoría de textos manuscritos, identificación de sistemas de impresión en general. Siguiente. Identificación de estampado de sellos, estudio físico de papel, estudio de tinta, determinación de alteraciones en el documento, reconstitución de papeles rotos y o quemados. Siguiente. Restitución de textos erradicados mecánica y químicamente, fraudes en el tiempo, autenticidad o falsedad de moneda. Hay un momentito, por favor. Es bueno que vayan memorizando estas cosas para que luego me puedan hacer algunas preguntas y yo poder absorberlo. ¿De qué forma poder descubrir algún tipo de fraude? Sí. Siguiente. El departamento, antes era división de grafotecnia, hoy es departamento de grafotecnia. Está dividido en 3 grupos: el análisis de firmas y manuscritos, análisis de documentos de identidad y análisis de moneda nacional y extranjera. Siguiente. El delincuente siempre está innovando, ¿no?, la forma de cómo falsificar un documento. Y yo hice un curso de impresión de documentos fraudulentos con unos policías extranjeros. La estadística era que el Perú era el primero en lo que es falsificación de documentos. Pero eso a nosotros los peritos creo que nos hace bien, de alguna forma. ¿Por qué? Porque tenemos abundante trabajo con respecto a lo que es la falsificación de documentos. A ver, acá dice, ¿no? Para realizar un examen integral en la evidencia gráfica hay que tener en cuenta lo siguiente: mantener su intangibilidad, sin afectar su constitución física, sin destruirlo y sin alterarlo. El perito no debe, por ningún motivo, escribir, echar alguna sustancia o qué sé yo al momento del examen, para no alterar el documento. Siguiente. 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 Estos son los niveles de seguridad, ¿no? El primer nivel, el público usuario; el segundo nivel, el personal de seguridad en familia; el tercer nivel, los peritos. Y estos son los aparatos que se usan, ¿no? Aspecto exterior, estudio del sector a la luz natural, estudio de los formatos preestablecidos, estudio de los textos variables. Siguiente. Siguiente. Acá, como ustedes pueden ver, usan lámparas de color luz blanca y luz UV, y lentes de aumento, ¿no? Siguiente. A ver, retrocedan, por favor. Ahí. Hoy en día, el Departamento de Grafotecnia cuenta con un instrumental óptico de nombre Docusente, es proyectina, que tiene la bondad de contar con muchas luces forenses y también tiene la bondad de ver el antes y después de un cruce de trazos, para ver si algún documento ha sido suscrito con anterioridad o posterioridad a la firma. Siguiente.
Siguiente. Estos son los pasos a seguir para poder observar un documento. Siguiente. Siguiente. Cuando hay un cruce de trazos en un documento, si queremos nosotros observar cuál fue suscrito primero, la firma o los textos, cuando hay un cruce de trazos, con el apoyo de un microscopio se puede observar o advertir qué trazo ha sido el primigenio y cuál es el segundo. Siguiente. Siguiente. Ahora sí. Les voy a contar algunas experiencias en las cuales yo he participado. A ver, yo tuve la oportunidad, en una fecha, un juez me llama, yo como perito grafotécnico, me llama a su despacho y me dice, ¿cómo es posible que yo como perito dactiloscópico contradiga a un perito dactiloscópico? ¿Por qué? Porque yo me había pronunciado con respecto a la firma, ¿no?, de que no provenía del puño gráfico de su titular. Sin embargo, el perito dactiloscópico indicó que la impresión dactilar sí provenía del dedo índice derecho, en este caso del titular. ¿Qué creen ustedes que ha podido pasar en ese momento? ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, no siempre, esto quiere decir que no siempre, porque la impresión digital corresponde al titular, la firma va a corresponder también. A veces tenemos una mala percepción de que si es la impresión, la firma también corresponde al titular. No. Yo le dije, en este caso al juez, que yo también soy perito dactiloscópico y también he podido advertir que la impresión dactilar sí provenía del dedo índice derecho del titular, pero la firma no. Entonces me dijo, ¿pero qué ha podido pasar? Explíqueme usted. Entonces yo, por los años de experiencia, le dije que para poner la impresión dactilar, la persona puede estar consciente o inconsciente, pero para poder firmar necesariamente tenemos que estar conscientes. Entonces, por suerte mía, en el expediente habían otros documentos donde esta persona firmaba y ponía su impresión digital, o sea, había declaraciones instructivas, había manifestaciones policiales y otros documentos, notificaciones, ¿no? Entonces, yo pude advertir que en todos esos documentos esta persona acostumbraba a poner su impresión dactilar al lado derecho de la firma, en la misma distancia, en la misma proporción o espacio, más o menos como que se repetía en todas esas muestras. Sin embargo, en el documento incriminado o cuestionado no reproducían esas características. Si bien es cierto, era su impresión, pero no se repetía la habitualidad de destapar su impresión en ese mismo lugar o un lugar similar. Era muy alejado y por debajo de la firma. ¿Qué podemos pensar? E inclusive un poco como que, o sea, ¿cómo podría decir? Un poco como que dejando un poco de arrastre. Entonces me dijo el juez, ¿qué puede decir al respecto? Yo no sé, usted es el que tiene que deducirlo, ¿no? Porque yo ya le he demostrado que tiene una habitualidad de poner la impresión dactilar al costado derecho de la firma, pero en esta no se reproduce. Más o menos para que me entiendan, yo después salgo de ir del juzgado, sale esta persona
a la cual se le estaban incriminando sus muestras, y me dice, jefe, me dice, ¿sabe qué? Yo me he quedado muchas veces en la casa de ella. Era una letra de cambio firmada y al costado una impresión de dactilar. Y dice, ¿sabe qué? Muchas veces he tomado y me he quedado hasta tarde, he dormido ahí. Lo más probable es que cuando te has quedado ahí, has dormido, te has estado mareado, la mujer ha cogido tu dedo y te ha impreso. Obviamente, como él no lo está haciendo la otra persona, no va a tener esa habitualidad, ¿no?, de ubicarlo en el lugar que él acostumbra a ponerlo. Eso tiene que ver con los reflejos gráficos condicionados, en el caso de la firma. A ver, por ejemplo, vamos a ver un poquito de firmas. Cuando una persona va a falsificar una firma, ¿qué es lo primero que hace? Imitar, copiar la firma del titular, ¿correcto? Pero solamente en su cabeza empieza a trabajar el consciente, o sea, yo voy a copiar, voy a imitar la firma del titular. Y trata y practica hasta acercarse a esa imagen. Y luego deja en el documento que desea suplantar la firma. Pero el perito no ve forma, señores. Porque si el perito ve forma, no estaríamos analizando las peculiaridades gráficas de una firma. Las peculiaridades gráficas de una firma muchas veces no son perceptibles al ojo humano. Porque si el perito ve forma, yo mismo tengo una manera de firmar, y para que no me identifiquen, yo voy a cambiar mi modelo de firma. Yo le digo a ustedes, ¿firmó la misma persona? Ustedes me van a decir que no. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo la forma. Entonces la forma no se puede tener en cuenta en un caso de estudio de firmas. Nosotros los peritos, antes de hacer el examen de firma, primero vemos si se parece o no se parece. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en cuenta el falsificador copia, imita la firma del titular, salvo que sea una persona que no conoce la firma del titular y hace una firma de ejecución libre, cuando no conocen la firma del titular. Pero el perito, aparte de ver, o sea, tomando como premisa eso, hace otro tipo de estudios que viene a ser los reflejos gráficos condicionados, la ubicación de la firma con respecto al espacio que se le asigna para que pueda firmar. En este caso podría ser un estampado de sello. ¿Dónde lo ubican? Ustedes van a ver, revisen sus documentos y ustedes van a poder observar de que tiene la misma habitualidad donde firma. A ver, otra de las cosas que quería decirles, otra experiencia que tuve es cuando me fui a la notaría Banda. Habían dos ancianos que llegaron ahí al departamento de la Grafotecnia para hacer un estudio de autenticidad o falsedad de firma de un contrato de compra-venta. Existía un documento en el cual decían de que ellos habían vendido su vivienda. Cuando me constituyo, empiezo a observar, como yo soy dactiloscópico y grafotécnico, igual que el comandante, empiezo a observar la impresión dactilar. Y veo que sí corresponde a la impresión. Entonces, me voy a la firma y veo que la firma no es. Pero ya cuando ocurren esos casos, un poco que uno empieza a dudar, ¿no? ¿Pero por qué? Si esto es, cosas así. Empiezo a analizar bien la impresión digital y no era una impresión estampada de forma directa. Era una impresión dactilar obtenida de otro documento. Capturan esa impresión de otro documento y lo transfieren y lo imprimen en el documento que ellos quieren colocar esa impresión. Luego falsifican la firma. Miren los tipos de fraude que está pasando. Entonces hasta ahí hay dos experiencias que las estoy contando, y la otra que quiero contar es de manuscritos también. Con respecto a los manuscritos, señores,
En el caso del manuscrito es un tema bien complejo porque a todos nos enseñan en el colegio a escribir de la misma manera. La letra A minúscula, por lo general en el colegio nos dice, hagan una bolita, un círculo y luego hagan la colita. De manera que la mayoría escribimos de similar forma. En un caso de drogas, en el cono norte, en el juzgado, de igual forma, me remiten a mí un tocuyo con manuscrito por un envío de droga y me indican que le tome sus muestras gráficas. Pero por suerte mía, el fiscal que remite las muestras tomó muestras de comparación en el reverso de los manuscritos cuestionados y me indicaba que eso era como muestra de comparación, que tome en cuenta para que pueda ser comparada con los incriminados. Yo empiezo a hacer el estudio de comparación y puedo advertir que hay gráficas propias del titular que se reproducen en la incriminada. Ambas muestras coincidían. Entonces yo al momento de analizar, todos trabajamos con un jefe de grupo, coordinados también con el jefe de grupo, el nuestro, y coincidimos en dar la predicción de que provenían del mismo puño. Hago el dictamen, envío, y después llegué a tener un debate, porque era un caso de drogas, con los peritos de parte. 2 veces me llamaron al juzgado para poder debatir con dos, uno era una ratificación y después el debate con otro perito. Al momento de entrevistarlos, porque generalmente los conocemos, es gente que ha laborado ahí en Grafotecnia, nos conocemos, entonces empiezan a cuestionar mi pericia. Y señala pues de que las firmas, los manuscritos no provenían de la procesada. Estaba la procesada, estaba su abogada. Yo agarro y le digo cuáles son las características que yo he encontrado para poder arribar a esa conclusión de forma categórica que provenían esos manuscritos de la procesada que estaba presente. Entonces, el perito de parte señala de que no, que yo no he tomado en cuenta algunos requisitos que señala la doctrina, como tener abundantes muestras, como que las muestras sean fiables, como que las muestras sean coetáneas y otras. Sin embargo, yo con esas 2 muestras pude demostrar que sí. ¿Por qué? Porque uno, mis muestras eran fiables. ¿Por qué? Porque lo había tomado el fiscal. Entonces, pero las muestras del otro perito no eran fiables porque él le había tomado. 2, mis muestras eran coetáneas, eran las más cercanas a la data del documento incriminado. Porque el fiscal, al momento de intervenirla, le toman sus muestras y las otras muestras son posteriores. Entonces las mías eran las más cercanas. Entonces pude yo con eso sustentar. Sin embargo, el otro perito seguía y decía de que él ha contado con mayores muestras. Yo al revisar los documentos de comparación que el otro perito había tenido a la vista para formular su dictamen, me doy cuenta que las muestras que él había tomado a la procesada eran totalmente diferentes con las muestras que había tomado el fiscal. Entonces yo le digo al señor juez, yo estoy revisando la muestra de comparación que ha tomado el perito para procesar y son totalmente diferentes a las muestras que tomó el Ministerio Público. Entonces me dice, ¿eso por qué puede ser? Bueno, yo desconozco luego. Me dice, pero es común. No es común. Si uno tiene una forma de escribir, eso uno lo mantiene. Puedo cambiar la forma inclusive, pero la proporción siempre va a estar ahí. Entonces eso yo le pude mostrar al juez y decirle, mire cómo se mantiene la proporción, a pesar de que ha cambiado, cómo mantiene la proporción. Cuando ya se vieron que estaban un poco perdidos, agarró, la abogada dijo, mi patrocinada dice que esas muestras que están en el tocuyo, en reverso, ella no las hizo. Entonces, por suerte mía, el fiscal que estaba ahí presente, se paró y dijo, señor juez, yo he estado presente en esa diligencia de toma de muestras gráficas
en esa fecha cuando la procesaron, lo trajeron para que escriba. Hasta que al final le dieron válido mi pericia, ¿no? Ustedes han podido observar ahí que la grafotecnia tiene mucho campo de acción, no solamente es firmas, manuscritos, sino que también hay estampado de sellos, documentos en general. Otra de las cosas que yo he podido observar también es cuando adulteran o falsifican las boletas, facturas, y eso también tiene que ver con el estudio de grafotecnia. Yo quería ver ahí, que vean ustedes un video de un caso, como si lo pueden hacer, lo que dice en la cara. A ver, este es un caso de procedencia de textos manuscritos, que estuvo bien comentado en ese momento porque hubo denuncias a muchas autoridades. ¿Puede avanzar, por favor? ¿Se han escuchado ustedes los Maras Salvatrucha? Avance. Avance. A esta chica lo detienen por pertenecer a esa banda, pero la madre indicaba que ella no pertenecía, que era víctima de una detención arbitraria. Avance. Estos son los documentos que la DIPICRI de Callao solicita al Departamento de Grafotecnia que se haga el estudio grafotécnico. Ahí, como puede usted observar, muy urgente, querían en el día inclusive. Avance. En el fondo, aquí todo esto es la carceleta donde se encontraba la chica. Acá hay una colchoneta. Avance. No, cuando nosotros llegamos, le hicimos a la chica para hacer su acta de toma de muestras gráficas y no quería escribir, dijo que no. Entonces nosotros nos quedamos ahí. Al cabo de 20 minutos más o menos, no se van a ir, no nos vamos a ir hasta que escribas. Ya, ¿qué escribo? Y empezaron a dictarle ahí, ¿no? Empezó a hacer su acta. Avance. Avance. Ese es el acta de toma de muestras gráficas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles eran las muestras incriminadas? Dentro de su celda había unos textos alusivos a los Maras Salvatrucha. Y nosotros queríamos demostrar de que esos textos lo había hecho ella. Entonces, esas letras que están ahí, estaban ahí con muestras incriminadas y nosotros lo hicimos escribir ahí. Avance. Luego, como los textos están en la pared, la doctrina indica de que las muestras de comparación deben de ser tomadas en similar receptor. En el otro caso que lo acabo de mencionar, estuvo en Yute, lo escribieron en Yute. En este caso es pared. Eso hay que tener en cuenta. La chica empezó a escribir. Adelante. Estos manuscritos eran de un cuaderno que le pertenecía a ella, que nos sirvió también como muestra de comparación. Adelante. Y estas son las escrituras que nosotros le hicimos escribir a ella para que nos sirva como elementos de comparación. Avance. Ahí tenemos más muestras de cotejo. Avance. Igual. Y este es el análisis. En el examen pudimos advertir notorias peculiaridades gráficas propias de provenir de un mismo puño respecto a las muestras incriminadas con las de comparación. Acá está la ilustración. ¿Qué hacemos? Ustedes dirán, pero esta de comparación tiene este trazo y esta no.
Pero si cortamos esto, compadre, miren acá, esta unión. Y el desenvolvimiento de este trazo, de que formaba similar al del mar. Así vamos a encontrar otras peculiaridades gráficas. Avance. Ahí está en la letra A. Avance. Avance. Y esta es la conclusión. De forma categórica se pudo arribar de que esos manuscritos habían sido producidos por él. Avance. Yo tuve una vez, bueno, yo acá he concurrido en varias oportunidades, pero me acuerdo de una que me notificaron para una toma de muestras gráficas. Yo llegué para realizar la toma de muestras gráficas, llamaron a la persona para que le dijeron que ya llegó el perito para que su toma de muestras gráficas, y simplemente no pude realizar la toma de muestras gráficas porque admitió de que sí había firmado. En ese momento admitió, sí había firmado que no me hagan el estudio grafotécnico. No sé si hay algunas preguntas, por favor. Esa es una de las preguntas más comunes que hace el juez en el caso de la grafotécnica. El grado de certeza para nosotros es el máximo grado de certeza tomando en cuenta la idoneidad de las muestras. Si yo cuento o reúno con muestras de cotejo que reúnen los requisitos que la doctrina señala, el examen siempre va a ser al máximo grado de certeza. Ahora hay que tomar en cuenta algo antes que se me vaya, por favor. Con respecto a la firma, hay que tener en cuenta de que si existen dos firmas idénticas es porque una de ellas es falsa. Jamás uno firma idénticamente dos veces o tres, jamás. Ustedes firmen, comparen, observen y van a ver que los trazos no coinciden. Puede tener la forma, pero algunos trazos no van a coincidir. Cuando uno va al banco, le dicen firme igualito. No existen dos firmas idénticas que provengan del puño gráfico del titular. Ya, bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, entonces le daré algunas recomendaciones. Al Departamento de Grafotecnia generalmente o mandan documentos incriminados, en algunos de los casos, sin muestra de comparación. En las oportunidades que yo he podido venir a hacer algún tipo de estudio, he podido advertir de que las muestras de cotejo muchas veces no están acá, están en otro sitio, ¿no? Es recomendable, si es factible, obtener las muestras de comparación y las incriminadas y enviarlos al Departamento de Grafotecnia para ser analizadas ahí con el instrumental óptico y el ambiente adecuado, salvo algunas excepciones, ¿no? Que en caso que ya no se pueda, bueno. Ahora, para la toma de muestras gráficas, si yo voy a hacer un estudio de autenticidad o falsedad de un documento, puede ser una boleta, una letra de cambio, lo que fuera, yo tengo que contar con elementos de comparación coetáneas con la data del documento incriminado. ¿Por qué? Pues entonces sería una pregunta, ¿no? ¿Por qué?
porque yo puedo mandar a imprimir de repente unas boletas en el año 2000 y yo no puedo poner como muestra de comparación otras boletas del año 2005, 2002, 2003. ¿No? Va a cambiar mi formato, va a cambiar los defectos de impresión y una serie de cosas. Es algo similar a lo que es manuscritos. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, ustedes piden que se haga un estudio de si un documento tiene algún tipo de fraude. Sí, señores, sí se puede hacer. Yo creo que contándole las casuísticas, me parece que van a entender un poquito mejor. A nosotros también nos llegan documentos que están con una fecha y cuando hacemos el estudio llegamos a determinar que no corresponden a la fecha de su emisión. ¿Por qué? Supongamos, por ejemplo, que un documento, una constancia de trabajo, esté firmado en el año de 1990 y en el cuerpo del documento figura fulanito y tal, identificado con DNI número tal. Señores, el DNI en esa fecha no existía, así es. Por lo tanto, vendría a ser un documento fraudulento. ¿Qué otras cosas se pueden observar? Por ejemplo, fijarnos bien en el año, el nombre del año. Figura una fecha y el año no corresponde a ese año. Todo lo que se puede detectar. Dice, si hubo un abuso de firma en blanco, no, yo no firmé a alguien, yo este documento no lo he firmado. Generalmente cuando una persona niega haber firmado un documento y la firma corresponde, es porque ha habido un abuso de firma en blanco. ¿Ya? Hay infinidades de casos que se presentan relacionados a documentos, infinidades de casos. Por eso me gustaría que hagan las preguntas para poder absorberlos. A veces se envían documentos en copias certificadas para que puedan ser evaluadas. ¿Es factible? ¿En copias certificadas? No, como le dije, ¿no? Mandar un documento de copia certificada, para empezar, la copia no reproduce fielmente el original. Ese es uno. Dos, demandaría de que se haga primero un estudio de autenticidad o falsedad de quién certifica. ¿Cómo sabemos si la certificación es auténtica o no? O sea, el perito es un pesquisa documentoscópico, como que tiene que investigar, tiene que ver una serie de cosas. Si a mí me remiten muestras de comparación, yo tengo que validar. O sea, no porque me remiten yo voy a decir que esas muestras sí son fiables. A mí no me constan. ¿Por qué? Porque de repente esas muestras fueron creadas para inducir al error al perito. Entonces el perito tiene que hacer otro tipo de diligencias para poder validar esas muestras. Si envían documentos y no quieren mandar los originales, el perito tiene que constituirse al lugar. En esos casos sí. ¿Qué características deben tener las muestras de comparación? O sea, ¿qué se exige en las muestras de comparación? ¿Qué debe hacer el fiscal como muestra de comparación ante un documento que ha sido falsificado? Ya, hay que tener en cuenta. ¿Cómo debe escribir? ¿Qué es lo que debe poner? ¿Cuántas veces? Ya, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque a veces piden que se haga un estudio grafotécnico en el documento y no especifican realmente qué es lo que se desea saber. Por ejemplo, si un documento puede ser adulterado. Dos, si el documento presenta algún signo de fraude. Tres, si la firma atribuye a tal persona que obra en tal documento ha sido falsificada o no. Recuerden ustedes que no solamente se puede determinar la autenticidad o falsedad de firma, sino que también podemos determinar la autoría, quién fue el autor. Para determinar la autoría, primero tenemos que establecer la falsedad. Si determinamos que la firma es falsificada, podemos nosotros proceder con el estudio de autoría. Así como yo le hice mención de que existen impresiones dactilares capturadas de otro documento impreso en el documento que ellos quieren usar, también los estampados de sellos
son hechos de la misma forma. Y muchas veces ustedes no advierten eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo capturan y lo imprimen del mismo color, todo, de manera que parece auténtico. Eso el perito lo analiza con un instrumento óptico y puede determinar que es una muestra no directa sino indirecta. O sea, hay infinidades de casos que ocurre, ¿no? ¿Alguna pregunta? Siempre hay que tener en cuenta que si el documento corresponde a una fecha, las muestras traten en lo posible de que sea cercana a esa fecha. Si es de la misma fecha, mejor. Pero si no se puede, al menos cercanas. Antes, durante o después, que son los requisitos. Pero si no hay durante, al menos anterior y posterior. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en copia hacen registrar en SUNAR algunos bienes. Copia legalizada ante el notario y ellos envían copia. Y después, me acuerdo que me solicitaron hacer un estudio. Y cuando me voy a SUNAR, era copia. Nosotros estamos impedidos de hacer estudios en fotocopia. Nuestro manual no nos permite. Sin embargo, sí, en otros países sí lo hacen. En otros países sí se hace. En el año 2013, me acuerdo que empezaron a llegar de Fiscalía muchos contratos de compra-venta y de alquiler en fotocopia ilegalizada, para que nosotros nos pronunciemos al respecto, si la firma provenía o no provenía del titular. Como la doctrina, nuestra guía de procedimientos señala de que no se puede hacer en copia, hacíamos parte haciendo ver ese punto, ¿no? Pero como era en cantidad, ya el jefe de grafotecnia dijo: no podemos estar haciendo esto seguido porque es demasiada la cantidad, el pedido. Se fue a hablar con los fiscales y le dijo que pida al menos que el perito dé una apreciación. En caso de no tener el original, de no existir el original, que el perito se pronuncie dando una apreciación. Y empezamos a hacer las apreciaciones, porque hay casos que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, si en copia yo veo una firma que está en A y el tamaño es así, y la de comparación es una letra E y el tamaño es más reducido, sumado a eso yo observo la ubicación respecto a la línea de pauta, reflejo gráfico condicionado, o sea, voy sumando, puedo dar una apreciación. Me pronuncio y indico de que la presente conclusión será ratificada cuando se tenga a la vista el original. Bueno, eso es pedido del Ministerio Público. Ellos no sé si lo validarán o no, pero yo me acuerdo que he hecho un caso también hace poco en el Ejército. Hice un caso a pedido del Ejército en la Sala Penal Nacional. Me acuerdo que no habían originales porque eran antiguos esos documentos y me pidieron que yo me pronuncie. Y yo le dije que no, me dice, pero no existe original, ¿puede dar una apreciación? Le dije que una apreciación sí podía hacerlo, pero dependiendo la calidad de la copia. Porque si es una copia ilegible, no nos va a ayudar a poder hacer un estudio. Pero si es una buena copia que mantiene la peculiaridad gráfica, mantiene todo, puedo yo dar una apreciación. En realidad el tema de grafotecnia es, como le digo, es amplio. Hablar de grafotecnia es hablar de una serie, no solamente firma, manuscritos, sino
tipos de impresiones, es bastante complejo. Bueno, gracias.